purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Hermanos, creo que hasta acá algo hemos comprendido acerca de estos 4 versículos. Hermanos, Dios ha hablado. Dios ha hablado final y definitivamente en el Hijo para salvación. Ahora bien, no solamente han sido las palabras del Hijo, no solamente han sido sus enseñanzas, sino que nos ha hablado en su misma persona y también en su obra. Alguien dijo que tenemos el privilegio de estar viviendo en un tiempo en el que no solamente hemos recibido el mensaje de parte de Dios, también hemos conocido a Dios mismo en el mensajero. Es un enorme privilegio que disfruta hoy la iglesia. Así que hemos visto ya cómo el autor de esta carta a los Hebreos inició mostrando ese contraste, ¿verdad?, entre la revelación pasada en el antiguo pacto y la revelación en estos días en el Hijo. Luego, el autor hará 7 afirmaciones sobre el Hijo, sobre su persona, y mostrará el argumento que sustente por qué el Hijo, por qué Cristo es la revelación completa, suficiente y definitiva dada por Dios a los hombres. Ahora, la semana pasada hemos visto 2 aspectos: Cristo, heredero de todo, y Cristo, creador del universo. Vamos a ver el día de hoy 2 aspectos más. Mis hermanos, yo una vez más debo advertirle esto, hermanos. Este tema, como muchos de estos primeros 6 capítulos, mis hermanos, requiere mucha concentración. No es sencillo, hay aspectos que son complejos, aún para nosotros que continuamente vamos a la Escritura y estudiamos, son temas muy complejos. Sin embargo, hermanos, es nuestro deber, es nuestra responsabilidad aplicarnos a ella. Alguien preguntó hace poco: pastor, ¿por qué no hemos visto del versículo 1 al 4 en un solo sermón? ¿Por qué tanto detalle en esta porción? ¿Por qué no simplemente una prédica del versículo 1 al 4 y tocar simplemente cosas superficiales de lo que está aquí contenido? ¿Mi hermanos? Acá hay muchas enseñanzas que van a ser de beneficio para la iglesia. Y además de eso, hermanos, la iglesia debe esforzarse en conocer a su Señor. No es suficiente la experiencia, las subjetividades. Es más, esa era la manera como vivíamos antes. El Señor, mis hermanos, es conocido por las doctrinas que hablan de Él. Y aunque muchos son complejas e incomprensibles, es tu trabajo, hermano, iglesia, acercarte a ellas con temor, con reverencia y con esfuerzo. Leamos Hebreos 1, versículo 3. Sobre todo, la primera parte va a ser el énfasis del sermón del día de hoy. El cual, dice el 3, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. El día de hoy, hermanos, veremos 3 aspectos importantes. El punto 1, Cristo, el resplandor de su gloria. El punto 2, Cristo, la imagen de su sustancia, la imagen exacta representada en el Hijo. Y punto 3, aplicaciones prácticas de lo que vamos a ver el día de hoy. Hermanos, punto 1, Cristo, el Hijo, es el resplandor de su gloria. Mis hermanos, el Hijo, Cristo, es un ser único, es un ser especial. En Cristo, en su única persona, hay 2 naturalezas, la humana y la divina.
Nuestro Señor Jesucristo es a la vez, entonces, plenamente Dios y plenamente hombre. Ahora, muchos ven sorprendidos estas palabras que estoy diciendo porque justamente no conocen esta doctrina gloriosa e histórica. Ahora, cuando hablamos de naturaleza, nos estamos refiriendo a todas aquellas características que hacen que algo sea. O sea, cuando decimos que en la persona del Señor Jesucristo hay dos naturalezas, estamos diciendo que están todas las características para que sea verdaderamente hombre, como leyó el hermano hoy en el credo, sin pecado, y también para que sea verdaderamente Dios. Así que en el Señor Jesucristo hay dos naturalezas. Él es plenamente Dios y Él es plenamente hombre. Ahora, esto, mis hermanos, por supuesto que es un misterio. Luis Berkhof afirma al respecto que la Iglesia aceptó la doctrina, la llamada unión hipostática de Cristo, la doctrina de las dos naturalezas en una persona, escucha esto, no porque tuviera un entendimiento completo del misterio, sino porque veía claramente en esto un misterio revelado por la palabra de Dios. Esta doctrina entonces de la unión hipostática de Cristo, la unión de dos sustancias, naturalezas en una persona, Cristo, ha permanecido para la Iglesia como un artículo de fe, más allá de la plena comprensión humana, pero que, mis hermanos, es formulado en nuestros estándares confesionales, en nuestros credos con claridad, aunque no pretenda del todo explicar este misterio, mis hermanos. Hay un credo que leemos en la iglesia, el credo de Calcedonia. Ese credo lo que expone es justamente el estándar acerca de lo que ha creído la Iglesia. Este estándar es el estándar de la cristiandad. Es lo que cree la Iglesia históricamente con respecto a la persona del Señor Jesucristo. Cito el credo de Calcedonia. Tal vez muchos que nos visitan se preguntan, ¿por qué leen en esta iglesia los credos? Hermanos, cuando usted comprenda el significado, la relevancia que expresan estas palabras formuladas en un credo de lo que la iglesia ha defendido, comprenderá que ahí se guarda y se esconden todas las doctrinas históricas que han defendido los hermanos del siglo I al siglo V. Dice el credo de Calcedonia y nota en sus palabras la doctrina que guarda esto. Hacen bien la iglesia moderna que vuelva a estudiar estos credos. Nosotros, entonces, siguiendo a los santos padres, una referencia a los apóstoles y su doctrina, todos de común consentimiento enseñamos a los hombres a confesar a uno y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y mira aquí la doctrina, el mismo perfecto en deidad y también perfecto en humanidad, verdadero Dios y verdadero hombre, de cuerpo y alma racional, consustancial, o sea, coesencial con el Padre, de acuerdo a la deidad, y consustancial con nosotros, de acuerdo a la humanidad. En todas las cosas como nosotros, sin pecado, engendrado del Padre antes de todas las edades, de acuerdo a la deidad. Y en estos postreros días, para nosotros y por la salvación nuestra, nacido de la Virgen María, de acuerdo a la humanidad, uno y el mismo Cristo, Hijo, Señor unigénito, para ser reconocido en dos naturalezas, inconfundibles, intransferibles, indivisibles, inseparables. Por ningún medio de distinción de naturalezas desaparece por la unión, más bien es preservada la propiedad de cada naturaleza y concurrentes en una persona y una sustancia.
no partida ni dividida en dos personas, sino uno y el mismo Hijo y unigénito Dios, la palabra, el Señor Jesucristo, como los profetas desde el principio lo han declarado con respecto a Él, y como el Señor Jesucristo mismo nos los ha enseñado, y el credo de los santos padres que nos ha sido dado. Amén. El resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia son dos afirmaciones, son dos declaraciones sobre el Señor Jesucristo, donde se presenta, mis hermanos, a la vez la alusión de su esencia divina, pero también el haber participado de la naturaleza humana. En estas palabras se usan dos figuras de la naturaleza, resplandor, y se usa el término imagen. La palabra resplandor, mis hermanos, hace referencia a una luz visible. Transmite la idea de una intensidad luminosa, una refulgencia que puede ser observada. Ahora, ojo, mis hermanos, y mucho cuidado con esto. Cuando la Biblia, hermano, dice que Cristo es el resplandor de su gloria, de la del Padre, no debemos entender que Cristo se ha impregnado de esa gloria, se ha impregnado de esa luz, o que simplemente Cristo refleja esa gloria, refleja esa luz. Hermanos, un reflejo implica que no tiene luz propia. Así como la luna no tiene luz propia, sino que refleja la luz del sol. Pero no es así con el Señor Jesucristo, hermanos. La gloria de Cristo es una que emana porque Él la posee. No simplemente la refleja como si fue el caso de Moisés. Vemos en el Éxodo 34 cómo los israelitas, después de que Moisés tuvo comunión con Dios, el rostro de Moisés resplandecía. Dice que le temieron. A este hombre se le impregnó la gloria, la luz de Dios. Pero esa gloria no emanaba de Moisés, se la había impregnado. La carta de Juan se refiere acerca de esta verdad con respecto a Jesucristo, como quien tiene luz en sí mismo. Él no la refleja, Él es la luz. Eso es lo que afirma Juan. Juan 1, versículo 9, ¿qué es lo que dice ahí, hermanos? Aquella luz verdadera, Cristo, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Luego en el 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El resplandor de su gloria nos dice que Jesucristo en su humanidad, podemos ver en su humanidad, en el Dios encarnado, la luz que no podríamos soportar, de la luz inaccesible de la deidad. Hermanos, Jesucristo es el resplandor que hace que la luz de Dios sea visible para nosotros. Hermanos, el Hijo no tiene una gloria distinta que la del Padre, tiene la misma gloria. Ahora, ¿por qué, pastor? Porque es de la misma esencia que el Padre. Esto lo hemos defendido ya la semana anterior. El Hijo es Dios. No obstante, hermanos, afirmamos que el Hijo, la gloria del Padre y el Padre son eternamente distinguibles. De manera que el Hijo, que es la gloria del Padre, siempre ha existido, porque el Padre nunca ha estado sin su gloria. Ahora, sé que es complejo lo que acabo de decir, pero ¿cómo catequizaban esta verdad, este misterio, los antiguos a los niños?
Los niños entendían esta verdad. ¿Cómo les enseñaban esta verdad? Le preguntaban a los niños, ¿alguna vez, niños, han visto ustedes al sol sin su brillo? Nunca. De igual manera, el Padre nunca ha estado sin su Hijo, porque su Hijo es el brillo, el resplandor, la gloria del Padre. Y por lo tanto, el Hijo es tan eterno como el Padre, porque son de la misma esencia. Así se le enseñaban a los niños y ellos comprendían esta verdad. Ahora, iglesia, esta verdad, esta luz que estamos teniendo el día de hoy, esta doctrina histórica y gloriosa, puede ser mejor comprendida cuando la contrastamos con el fondo negro del error, cuando lo contrastamos con las tinieblas a la que esta verdad venció. Hubo un hombre, hermanos, cuando comenzó la iglesia temprana, que se inventó una canción. A través de ella intentó enseñar a la iglesia algo que era tremendamente errada. Y terminó confundiendo a muchos en medio de la iglesia, provocando este hombre una gran controversia en la iglesia. Muchos incautos fueron atrapados en la filosofía propuesta por este hombre llamado Arrio. Las ideas de este hombre de Arrio pronto se extendieron por todo el Oriente. Y como dijo alguien, todo comenzó por una canción. Los cantos teológicos de Arrio, los poemas de su libro Talía, fueron cantados, eran fáciles de memorizar, fueron cantados por trabajadores, por los viajeros. Y esto hizo que se difunda esta idea. Muchos líderes prominentes de la iglesia comenzaron a aceptar estas creencias o ideas parecidas a ellas. De ahí, hermano, la importancia del canto de himnos en la iglesia. La letra de los cantos de Arrio eran algo así: Dios no siempre fue un padre. Una vez Dios estuvo solo y todavía no era un padre. Después se convirtió en padre. Él cantaba algo así: el Hijo no siempre fue. El Hijo no siempre fue. Algo sencillo que llegó a calar en medio de la iglesia. Pero de no haber existido, mis hermanos, otros signos que expresaran una teología correcta en medio de la iglesia, hubiera sucumbido la iglesia. Aunque Arrio, este hereje, se había inventado ese perverso himno que confundió a muchos, los apóstoles ya habían puesto en el corazón de la iglesia otros himnos teológicos. ¿Sabías, hermano, que muchos himnos están en la Biblia y que tú lo lees de forma cotidiana? Por ejemplo, Filipenses 2, versículos 5 al 7. Ahí hay un himno: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, semejante a los hombres, y estando en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este himno era muy conocido en los tiempos de Pablo. Y el autor inspirado recoge esta frase y le da un sello de autoridad y lo hace palabra de Dios. Otro himno que encontramos en tu Biblia es 1 Timoteo 3:16. E indiscutiblemente, dice este himno, este canto, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Era un himno que cantaba la iglesia. Aunque Arrio introdujo su canto, que indujo al error a muchos,
pudo más, mis hermanos, los himnos que los apóstoles habían dejado a la iglesia del Señor. Ya habían introducido una verdad teológica en el corazón de la iglesia. Pero hay un himno, hermanos. Había un himno en esa época que se cantaba en la iglesia temprana y que hace parte del estudio del día de hoy. Aunque Arrio cantaba su error, este himno fue clave para vencer la herejía de Arrio. ¿De qué habla pastor? El cual, Hebreos 1:3, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es un himno, hermanos. La verdad que está contenida en este himno es lo que prevaleció contra la herejía de Arrio. Esta verdad contenida acá fue la defensa teológica para vencer esta herejía. La iglesia venció el error, venció la herejía cuando proclamó el cual, siendo Cristo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Este pasaje, mis hermanos, es el corazón de la grandeza de Cristo. Esta es la médula del por qué Cristo es superior a todo y a todos. El Hijo, Cristo, es superior a todo, no solo por lo que Él hace, sino por lo que Él es. ¿Y quién es el pastor? Es el resplandor de su gloria. Ahora, muy a menudo, ¿verdad? Uno habla de la gloria de Dios, vivir para su gloria, pero ¿qué significa la gloria de Dios? Dice el resplandor de su gloria. Pero ¿qué significa? ¿Qué es la gloria de Dios? Hermanos, la gloria de Dios se refiere a la belleza manifiesta de su ser, a la hermosura de sus múltiples perfecciones. Hermano, recuerde que esta carta fue escrita a judíos. Ellos tenían una visión peculiar, un concepto particular de lo que era la gloria. Estos judíos entendían que la gloria de Dios era la demostración de quién es Dios. Por ejemplo, Isaías 6, versículo 3, mira lo que comprendían ellos cuando leían gloria, escuchaban gloria. Dice 6:3 Isaías, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová, los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Qué entendían los antiguos hermanos? Que la tierra, la creación, refleja la gloria de quien era Él. O sea, lo que vemos nosotros, ¿qué es? Es una demostración de la suma de quién es Dios y se va reflejando. Pero algo más, hermanos, gloria llegó a ser sinónimo de presencia de Dios. Mira lo que dice el Salmo 85, versículo 9. Ahí encontramos estas palabras del salmista. Dice, ciertamente, cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. Era tan cercana la relación entre los judíos y Dios que Israel podía decir, tu gloria está con nosotros. Así que, hermano, la gloria en la comprensión hebrea era Dios resplandeciendo con ellos. Dios resplandecía cercano a ellos. No solamente era que Dios dejó ver algo de sus atributos por ahí. No, Dios mismo bajaba para que ellos contemplaran su gloria.
Así que la gloria de Dios en la comprensión hebrea era la cercanía de Dios, donde el pueblo podía contemplar la grandeza de Dios y sus atributos de cerca. Y la Biblia nos dice, hermanos, que Jesucristo, ese que caminó en medio nuestro, es el resplandor de esa gloria. Pero también dice en Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. Pero mira lo que sigue, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Pastor, ¿qué quiere decir que Cristo es el resplandor de la gloria del Padre? Que vimos en la tierra la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Este es Jesús, mi hermano. Él es la gloria de Dios. O sea, ¿quién es Dios? Es también Jesús. El Hijo es Dios. Hermanos, meditemos en esta doctrina. La gloria de Dios se ha revelado de muchas maneras. Por ejemplo, en la creación. Por ejemplo, en su providencia. Pero en estos tiempos no simplemente nos ha dado una muestra de su gloria. La gloria de Dios, el Hijo, ha venido en persona para revelarnos la gloria del Padre. En Jesucristo, entonces, la gloria de Dios, o sea, la hermosura de sus perfecciones, de sus atributos, se hace manifiesta de manera personal en su humanidad, la santidad de Cristo, su rectitud, su justicia, su bondad, su sabiduría, su celo, su amor, su veracidad, su misericordia, todos los atributos divinos que Dios ha compartido con el hombre, se ve perfectamente en Cristo, se ve perfectamente en el Hijo. Hermano, no nos ha dado simplemente una muestra de su gloria. Él ha venido a revelarnos su gloria. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no simplemente dejó pinceladas de su gloria en las montañas o en la creación? Si eso bastaba para que mentes caídas se asombren de quién es Él. Hermano, ¿por qué Dios ha venido en persona para revelarnos su gloria en la faz de Jesucristo? ¿Por qué lo ha hecho, hermanos? Porque el propósito de Dios desde el principio fue hacernos plenos por medio de revelarse Él a nosotros. Estamos plenos cuando le conocemos a Él. Dios vino a la tierra a revelarnos cómo es Él. Iglesia, tú puedes dimensionar entonces esto que estamos diciendo. Puedes comprender la importancia que usted debe prestarle a las Escrituras, a las doctrinas que hacen claros quién es Él. Puedes de una vez entender que tus experiencias, que tus percepciones no sirven de nada ante la enorme responsabilidad del cristiano de estudiar su palabra, porque aquí se muestra quién es Él. ¿Puedes comprender eso, hermanos? Si queremos estar satisfechos, plenos, completos, gozosos, debemos conocerle a Dios. Y hermanos, Dios nos ha dejado algo más que la creación, algo más grande que la naturaleza y que el cielo. El Hijo, Cristo, vino a revelarnos cómo es Dios, porque el que le ve a Él, le ve al Padre. Hermano, qué gran responsabilidad tenemos de conocer a aquel Dios que se encarnó para revelarnos su gloria. Te pregunto, hermano,
¿Te asombra a ti más oír a hombres caídos ufanarse de profecías, sueños y visiones? ¿Te asombra acaso a ti el show carismático que se hace el día de hoy en varias iglesias? Hermano, asómbrate de este Dios. Conócele, estudia, ponte serio de una vez por todas. Deja de postergar tu responsabilidad, cristiano. El Dios eterno se ha revelado en su palabra. ¿Dónde conocemos al Señor Jesucristo? Es en su palabra. Toda imaginación del corazón de hombres que hablan de Jesús, pero que se desligan de la revelación que Él ha dado de sí mismo en su palabra, es simplemente ficción, hermanos. Cristo es conocido por su bendita palabra y por la comunión deleitosa que brota de todo verdadero cristiano. ¿Cómo es Dios, hermanos? ¿Cómo es Dios? Te pregunto, ¿qué haces tú, mi hermano, cuando lees sed santos como yo soy santo? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es santo Dios? Si nadie le vio. En Jesucristo, el resplandor de las perfecciones de Dios, podemos ver a Dios. Podemos ver su belleza, sus atributos, la santidad de Dios. Las palabras del Hijo te conformarán a esa santidad. Te pregunto una vez más, hermano, ¿aprecia sinceramente su palabra? ¿La estudias, hermano? ¿O eres de esos que creen que santidad es tener visiones, atar demonios, vestirse más holgado que el resto, hacer más actividad que los demás en la iglesia? Te pregunto, ¿puedes definir tú algún atributo de tu Dios? ¿Comprendes la aplicación de sus atributos? Si tu respuesta es no, hermano, usted no le conoce. ¿O has dejado de esforzarte en ello? ¿Quieres conocer a Dios? Nadie va al Padre si no es por el Hijo. ¿Cómo conozco al Hijo? No acudas a tu imaginación del corazón. No te imagines cosas de Cristo. No te hagas un ídolo. Hermanos, que se abran las Escrituras, que se predique la palabra de Dios y en ella veamos a Cristo y en Cristo el resplandor de su gloria. No, pastor, yo todavía sigo pensando que mis experiencias son las que me acercan más a conocerle a Dios. Mis visiones, pastor, cuando yo le siento como un fuego, es que ahí le conozco más. Segunda de Corintios 4, versículo 6. Vamos a dejar que responda la Biblia a eso. Segunda de Corintios 4, versículo 6. Dice el apóstol Pablo ahí algo que es tremendo, hermanos. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en tu corazón, en mi corazón. ¿Para qué? Para iluminación. ¿De qué, hermanos? Del conocimiento de la gloria de Dios. ¿Dónde? En la faz de Jesucristo. Segundo punto, Cristo es la imagen misma de su sustancia. Es la representación perfecta del Padre. Dice la segunda parte, del 3, la primera parte, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Hermanos, la palabra imagen viene del griego eikon. De ahí viene el término ícono, que apunta a una copia precisa, a una reproducción exacta. Esa palabra se usaba para referirse a que alguien dejaba una impresión exacta en un papel. Cuando un rey debía sellar su autoridad en una hoja, ponía cera en el anillo, ¿verdad? Y podía replicar exactamente la imagen del anillo.
Pero dice la imagen misma. Esto nos da a entender que hay una correspondencia absoluta y perfecta entre el Padre y el Hijo. Pero sigue diciendo la imagen misma de su sustancia. ¿Qué está diciendo ahí entonces? Que Jesucristo es la imagen misma de lo que Dios es esencialmente, pero manifestado visiblemente en el Señor Jesucristo. Hermanos, Jesucristo es en su esencia completamente lo mismo que el Padre. Lo que el Hijo representa es el ser del Padre, o sea, su esencia es de la misma esencia del Padre. Cuando uno ve una versión más antigua que Reina Valera, encuentra que no dice imagen, dice la representación exacta de su ser. Que el Hijo es una copia, es una imagen exacta y perfecta del ser de Dios. Que Dios estampó en su Hijo la impronta divina de su ser. Lo digo más sencillo, hermanos. Esta expresión está indicando que en el Señor Jesucristo, tú y yo, nosotros, podemos ver el ser esencial de Dios. Dios no puede ser visto porque es espíritu. Tus sentidos no le pueden percibir. Pero en Cristo, hermano, podemos ver a Dios. Pablo dice que Él es la imagen del Dios invisible. Ahora, hermanos, alguien puede preguntar, pastor, ¿y en qué sentido entonces se diferencia que Cristo sea la imagen misma de su sustancia del hecho que nosotros fuimos creados a imagen de Dios? Hermano, nosotros no reflejamos su esencia, simplemente reflejamos algo de su gloria, no su esencia. Pero Cristo, hermano, es la imagen misma de su sustancia. Cristo no refleja algo de la gloria del Padre. Él es de la misma esencia que el Padre. Juan 10 lo dice claramente: yo y el Padre uno somos. El Padre es en mí y yo en el Padre. Quien le conoce al Hijo, entonces le conoce al Padre. Mis hermanos, ¿cómo aplicamos todo esto? ¿Qué podemos sacar? ¿Cómo podemos aplicar esto para la vida práctica? Hermanos, si el Hijo es el resplandor de su gloria, si el Hijo es la imagen misma de su sustancia, y de verdad usted lo cree, hermanos, ¿por qué posterga? ¿Por qué releva usted tanto su devoción personal? ¿Por qué posterga su asistencia a la iglesia? Si es justamente ahí, en la devoción privada y en la iglesia, donde están los medios para poder conocerle. La exposición de su palabra, el estudio de su palabra, siendo iluminados por el Santo Espíritu. Ahí está, hermanos, los medios necesarios para conocerle a Él. Hermano, esta doctrina no solo está para llenarte la cabeza de teología, es para que lo creas y se convierta en un principio rector de tu vida. La razón del gozo de nuestra vida es que Él se ha revelado para que le conozcamos. Mientras más le conozcamos, abundará de igual manera el gozo en tu alma, mi hermano. ¿Te has preguntado por qué vienes sin ánimo a la iglesia? ¿Por qué un cristiano sucumbe ante los vientos de dolor? ¿Por qué anda disconforme y dudando de su caminar? Porque no le conoce. Porque no está creciendo en ello.
Simplemente le alcanzó su conocimiento para ver sus pecados y aceptar el regalo de la gracia, pero no está creciendo en ello, no se esfuerza, no haya consolación en la palabra de Dios. Te hago una pregunta importante, hermano, que va a revelar tu piedad, o tal vez la agonía o la ausencia de ella. Hermano, no puedes detenerte a contemplar la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hermanos, no pueden detener su ritmo desenfrenado, cotidiano, mundano muchas veces, para ver a Cristo en su palabra. Pastor, yo quiero ver la gloria de Dios. Muy bien, ¿de qué se trata eso, hermano? Que sea su palabra abierta, que se exponga toda ella y en ella que tú puedas ver a Cristo. Él es el resplandor de su gloria. Él es la expresión de sus atributos. Conoce a Cristo, mira a Cristo. He ahí, hermano, el gozo del cristiano. ¿Cómo se sentiría, hermano, un niño que ve a su padre ante una muerte segura de alguien que está a punto de caer? Y él ve a su padre correr, aventarse entre obstáculos y llegar a tiempo y salvar a esa persona. Y este niño ve que toda la gente en su entorno vitorea su nombre, aplaude esta acción, esta tamaña acción. Ese niño seguramente en ese momento será feliz. Él no sabía que su padre tenía tales atributos, tales cualidades. Se le hinchará el pecho por su padre, ¿verdad? Soltará una sonrisa nerviosa, pero que expresará la emoción, el orgullo por su padre. Hermanos, de eso mismo trata el cielo. Ahí verás sus atributos, su amor, su paciencia, su justicia, su bondad. Lo veremos y seremos felices. Cuando lo contemples, estarás pleno, satisfecho. ¿Qué te hace a ti feliz en este mundo, hermano? ¿Qué te hace a ti feliz realmente? ¿Tus hijos? ¿Tu esposa? ¿Tu esposo? ¿Tu trabajo seguro? ¿Tu estabilidad económica? Cuidado, hermano. Cuidado. Tú no puedes tomar para tu corazón de donde no hay para satisfacerlo. Es Cristo y solo Cristo, hermano. Todo lo terrenal terminará, se quedará sin brillo. ¿Qué quedará, iglesia? ¿Qué te sostendrá? Estamos tan atados a lo terrenal, tenemos tantos ídolos. Hermano, ¿qué te tiene emocionado para mañana, el día de hoy? ¿Qué te emociona que va a ocurrir mañana? No puedes contemplar a Dios en Cristo, sus atributos, su palabra. Amigo, tú que has buscado en varios lugares plenitud, gozo para tu alma, el resplandor de la gloria divina, aquello que llenará tu alma, que traerá gozo verdadero, se ha revelado en Cristo. Ven a Él, cree a Él y ruégale al Padre que te conceda fe y arrepentimiento por tus pecados. Otro punto, hermanos, estas doctrinas nos permiten darle un valor justo a los credos, a aquello que ha confesado la iglesia, a la defensa histórica de la fe. Tus hermanos del siglo IV y V batallaron una ardua pelea por la fe. Ya han muerto, pero Dios permitió que dejen por escrito lo que la iglesia ha confesado y hoy está plasmado en credos. ¿Cómo terminó esta controversia con Arrio, aquel que se inventó ese canto y que engañó a muchos? Con una confesión de la iglesia, con el credo niceno.
La iglesia, por medio de este himno precioso de Hebreos, fue enseñada a confesar que Jesucristo es Dios de Dios, luz de luz. Y cuarto punto, hermanos, tal vez una pregunta que se hagan acá muchos: ¿por qué dedicamos tanto esfuerzo a la comprensión teológica, a la reflexión teológica? Hermano, te pregunto, ¿por qué es importante saber, entender qué significa que Jesucristo es el resplandor de su gloria y la imagen de su sustancia? Hermanos, vivimos en un tiempo donde la cristiandad es sensual, que no está afirmada sobre la verdad revelada de la palabra de Dios, que no tiene conocimiento doctrinal ni teológico, sino que está enfocada en mantener el ánimo de las personas a través de actividades que le pongan feliz. Pero cuando llega la tragedia, cuando toca la puerta la tragedia, solo el conocimiento que puedan tener del Dios glorioso y perfectos podrá mantenerle firme sin caer. El que conoce tiene convicciones, el que no conoce vive de sus imaginaciones. Cuando la estadía en este mundo caído de un cristiano, sus aflicciones, ese pecado que aún mora en su corazón, le haga dudar acerca del gobierno de un Dios bueno, cuando esté dudando ante todo ello, ¿quién le sostendrá si él no conoce al autor de la vida? Hermanos, ¿cómo puedo yo, después de conocer de lo que el Señor Jesucristo se dice en su palabra, como aquella plena revelación para los hombres completa, cómo puedo yo, después de haber expuesto ante estas enseñanzas, ser tentado a volver a las sombras, a mi vida antigua? ¿Cuántos, lamentablemente, luego de haber entendido estas verdades gloriosas de Cristo, han retrocedido, han vuelto torpemente a sus antiguas prácticas, a su misticismo, a un Dios de sus imaginaciones, a prácticas ignorantes de volver a las sombras? Y muchos, lamentablemente, dándole la espalda a Cristo. ¿Y sabes cuál fue el síntoma inicial? Y esto se ha visto aún en medio de la iglesia. Este es el local. ¿Cuál fue su primer síntoma? Pastor, me parece muy profunda la enseñanza. Yo prefiero algo más práctico. Pastor, estudian mucho la Biblia ahí. Yo no tengo tiempo, por eso que no puedo acoplarme a la iglesia. Pastor, prefiero poca enseñanza, pero más alegría en el culto. Así comenzaron muchos, que hoy han dado la espalda por falta de conocimiento. No se pudieron sostener cuando llegó la tragedia, cuando llegó la duda. ¿Por qué nos esforzamos tanto en esta iglesia local, en la enseñanza doctrinal y teológica? Porque, hermanos, si no estamos afirmados en la verdad de su palabra, lo que ellas revelan para nosotros, para salvación y para la vida, esa aparente fe, esa aparente vida cristiana desaparecerá como aquella semilla que fue tirada al lado del camino, recibió el sol, las pruebas y se marchitó. Mis hermanos, el Señor se ha mostrado en sus atributos. Esta carta nos va a permitir ver muchos de ellos. Quiera, hermanos, el Señor que pueda usted comprender, que pueda usted aplicarse responsablemente a conocer a su Señor. Oramos. Señor, te agradecemos hasta acá por esta exposición del día de hoy. Cuánta aplicación, y yo me he quedado corto,
cuánta aplicación práctica debe brotar en el cristiano cuando comprende quién es el Señor. ¿De quién estamos hablando? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? ¿Cuántas cosas deberían cambiar en los cristianos cuando comprenden quién es el que se ha encarnado? ¿Quién estuvo en medio nuestro? ¿Cuál fue el propósito del por qué se reveló tomando forma de hombre? Para que el hombre le escuche, para que vea y reciba esa luz. Y te ruego, Señor, que puedas conceder a mis hermanos esa capacidad de asombrarse por quién eres tú. Señor, y quita toda somnolencia, ociosidad en medio nuestro, para que la iglesia, como corresponde, es su llamado de ser columna de la verdad, pueda crecer, que pueda estar conociendo cada vez más a su Señor, asombrándose de su salvación y por ende vivir conforme a la norma de la Escritura. Te lo pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Vamos a terminar el culto de la mañana con un último himno. No termina este día en el almuerzo y